Buen día. El tema que vamos a analizar en la clase de hoy se encuentra en la unidad número 10 del programa de la asignatura y está referido a las diversas tareas que se tornan necesarios realizar al momento de elaborar el producto final de la información contable. ¿Cuáles son? Los estados contables destinados al universo de usuarios, principalmente externos al ente, y los reportes contables dirigidos a los usuarios internos del mismo. En materias anteriores del área contable vieron la secuencia de registración de los documentos comerciales, las cuales se vuelcan en los registros contables. En un sistema de registro directo, tal como el que podemos apreciar en la diapositiva, el esquema parte de los documentos comerciales, luego hacia los registros de primera entrada, como es el diario general, registros de segunda entrada, como es el mayor general, y en función a eso elaboramos el prebalance como punto de partida para la confección de los reportes y los estados contables. Estos últimos luego se tienen que volcar en un registro indispensable, cuál es el registro, el libro Inventarios y Balances. En un sistema de registro directo con submayores, tal como el que podemos apreciar en la diapositiva, el esquema es de los documentos comerciales se efectúan las registraciones contables en un registro de primera entrada, cuál es el diario general, y también a los submayores o mayores auxiliares, donde los más usados son el submayor o mayor auxiliar de bancos, deudores por ventas, documentos a cobrar, cheque de pago diferido a cobrar, stock de mercaderías, también conocidas como ficha de stock, los proveedores, obligaciones a pagar, cheques de pago diferido a pagar, etcétera, que también actuarán como registros de primera entrada. Se realiza luego el control con la cuenta colectiva del mayor general y en base a eso se confecciona luego el prebalance como punto de partida para la elaboración del producto final emanado de la contabilidad, cuáles son los informes contables. En un sistema de contabilidad centralizada, al sistema anterior le adicionamos los llamados subdiarios o diarios auxiliares. Generalmente suelen usarse 4 subdiarios: caja ingresos, caja egresos, compras y ventas. Es decir, que el diario general se descentraliza y se vuelve a centralizar. Lo mismo sucede con el mayor general, el cual se descentraliza a través de los mayores auxiliares. En este último esquema queda que los subdiarios se constituyen como registros de primera entrada y donde el diario general asumirá 2 posiciones dependiendo el tipo de transacción. Para aquellas que revisten el carácter de repetitivas, tales como compras, ventas, pagos, cobros, el libro diario general se constituye en un registro de segunda entrada, ya que los subdiarios serán los primeros receptores de tales transacciones, y a fin de mes se volcará en un único asiento que será un asiento resumen, el cual surgirá de una minuta contable por cada subdiario que concentrará la totalidad de dichas operaciones. Para operaciones que revisten el carácter de no repetitivas, el diario general será un registro de primera entrada, como por ejemplo para asentar un préstamo bancario o contabilizar la depreciación de un bien de uso. A partir del diario general, ya sea que actúe como un registro de primera o de segunda entrada, se deben realizar los pases pertinentes al mayor general, y para aquellas registraciones de los submayores que también actuarán como registros de primera entrada, previo a eso se debe realizar el control con la cuenta colectiva del mayor general. Luego de realizadas dichas tareas, se debe confeccionar el prebalance como punto de partida para la elaboración de la información contable. Tal como podemos apreciar en estos 3 sistemas de registración, podemos advertir que confluyen en el prebalance, el cual es el punto de partida, como ya dijimos, para la elaboración del producto final emanado de la contabilidad, que es la información contable reflejada en los estados contables y reportes contables, y que no es ni más ni menos que la tercera etapa del proceso contable.
Ahora bien, ¿cómo podemos conceptualizar el prebalance? El prebalance se puede definir diciendo que es un papel de trabajo que efectúa una prueba matemática de la exactitud aritmética y que sirve de base para la elaboración de la salida de la información, reportes o estados contables, según sean los destinatarios de la información. Es decir, que se trata de un papel de trabajo que presenta cada una de las cuentas del libro mayor con las respectivas acumulaciones de débitos, créditos, como así también los saldos a una fecha dada. En medios manuales, el prebalance solo centra su atención en verificar errores de tipo cuantitativos, no cualitativos. ¿Y cómo se confecciona el prebalance? El prebalance, su esquema y su ordenamiento debe respetar las mismas que se deben utilizar para el plan de cuentas. Es decir, que dicho esquema y ordenamiento de las cuentas que se consignan en el mayor general deben ser coincidentes con las que se vuelcan en dicho prebalance. ¿Y por qué es así? Porque se trata de que se efectúe un ordenamiento codificado de la totalidad de las cuentas, activas, pasivas, patrimonio neto, intercaladas con sus correspondientes regularizadoras. Luego vendrán las cuentas de resultado, las de movimiento, lo cual tiene un sentido, el del orden, de la comprensión y de la búsqueda. Se consigna el código de la cuenta, su nombre, su débito, su crédito. Si el débito y crédito son iguales, esa cuenta obviamente no tendrá saldos, se encontrará saldada, pero la mayoría de las cuentas tendrán o un saldo deudor o un saldo acreedor. Para las cuentas del activo, los débitos siempre serán mayor que los créditos, por lo tanto tendrán saldo deudor o bien se encontrarán saldadas. Nunca tendrán saldo acreedor, salvo las cuentas regularizadoras de activo que sí lo poseen. Para las cuentas del pasivo, los créditos siempre serán mayores que los débitos, por lo tanto tendrán saldo acreedor o bien se encontrarán saldadas, salvo las cuentas regularizadoras del pasivo que tienen saldo deudor. Las cuentas de patrimonio neto también tendrán saldo acreedor, en tanto que las de resultado positivo también, y a la inversa las cuentas de resultado negativo, las cuales tendrán un saldo deudor. Por aplicación de la partida doble suele darse que en cada asiento del libro diario los totales asentados en el debe y el haber de las diversas cuentas deben coincidir. Por lo antes dicho, los totales anotados en el debe y en el haber de las distintas cuentas del mayor general también deben ser coincidentes. En consecuencia, en todo momento, la suma de los saldos deudores y acreedores de las diversas cuentas del mayor deberán ser iguales entre sí. Para probar la efectiva coincidencia de dichas sumas, se recurre a la preparación del balance de comprobación o balance de saldos, en los que se exponen los saldos de las cuentas de los mayores y donde se debe verificar que el total de los saldos deudores se iguala al total de los saldos acreedores. Los objetivos de la preparación del balance de saldos son, primero, el control, segundo, servir de base para el análisis conceptual de los saldos del mayor y la preparación de los informes contables. ¿Y cuáles son los requisitos para confeccionar este balance de saldos? Los requisitos que deben reunir para cumplir con su objetivo es obtener la igualdad de los saldos deudores y acreedores y seguir el orden con que figuran en el plan de cuentas. En su diseño, el primer par de columnas numéricas responden a las sumas, las cuales son iguales entre sí e iguales al libro diario. El segundo par de columnas numéricas responden a los saldos, las cuales deben ser coincidentes con los totales que arrojen los mayores generales de cada una de las cuentas utilizadas. Hasta esa columna tenemos lo que solemos denominar balance de comprobación de sumas y saldos.
Si a dicha planilla le adicionamos un tercer par de columnas numéricas iguales entre sí, correspondientes a los ajustes contables, los cuales son muy frecuentes, sobre todo a la fecha de cierre de la información contable. Y si a esto se le adiciona un cuarto par de columnas iguales entre sí, que nos permite obtener los saldos ajustados, que surgirán de la suma algebraica entre la columna de saldos más o menos los ajustes que correspondan, dará como resultante los saldos ajustados, conformando hasta aquí el balance de comprobación de sumas y saldos ajustados. A continuación, debemos clasificar cada una de las cuentas intervinientes en cuentas patrimoniales, activas, pasivas y patrimonio neto, con sus correspondientes regularizadoras, y las cuentas de resultados en egresos e ingresos. A diferencia de los otros pares de columna, existirá una diferencia entre las cuentas patrimoniales y también hará lo propio las cuentas de resultados. Pero tal diferencia será iguales en ambas columnas y el valor así obtenido no es más ni menos que el resultado atribuible al ejercicio al periodo objeto de análisis. La conjunción de todas estas columnas conforman el prebalance como punto de partida para la preparación del producto final emanado de la contabilidad, cuál es la información contable. Ahora bien, si centramos nuestra atención en estas últimas 4 columnas, podemos apreciar que si el activo es mayor que el pasivo y más el patrimonio neto, estaríamos obteniendo una ganancia que deberá corresponderse con que los egresos son menores que los ingresos. A la inversa, puede darse que el activo sea menor que la sumatoria del pasivo y el patrimonio neto, en cuyo caso la empresa en cuestión está incurriendo en una pérdida. Y esto debe corresponderse con que los egresos son mayores que los ingresos. Ahora bien, ¿cuál es el control cuantitativo que se debe hacer en una contabilidad con un registro manual? Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos observando? Tenemos el diario general, donde se han ido dando las verificaciones contables pertinentes, las igualdades entre los débitos y los créditos, tanto en cada asiento como al final de la columna, que a su vez los valores volcados en cada una de las cuentas que han intervenido en la registración de tales transacciones se deben mayorizar, y aquí tenemos los valores del mayor general. Ahora bien, ¿cómo controlamos nosotros? El control que se debe hacer es que el pase del libro diario al mayor general fueron transcritos correctamente, para lo cual hay que asegurarse de que todas las cuentas que han sido usadas en el diario general hayan sido debidamente debitadas o acreditadas correctamente en el mayor general. La finalidad del control cuantitativo es buscar errores de transposición. Ahora bien, si el diario general es la fuente del mayor general y el mayor general es la fuente para el prebalance, también conocida como balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, por carácter transitivo, la sumatoria de la totalidad de las operaciones registradas en las columnas de los débitos y los créditos del diario general deben ser exactamente igual a las columnas de los débitos y créditos del balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, y por eso hablamos de un control de tipo cuantitativo, en el cual solo existe una prueba matemática, una registración balanceante, sirviendo, como ya dijimos, de base para elaborar el producto final de la contabilidad, cuál es la salida de la información a través de los estados contables o reportes contables. La mayoría de las empresas ya no utilizan un medio de registración manual, sino que lo hacen a través de un medio computarizado o sistematizado, utilizando para tal fin programas especiales de contabilidad.
lo que implica sin duda alguna ahorro de tiempo y obtención de seguridad en cuanto al equilibrio de los asientos. Las características de los sistemas computarizados de registración contable son coincidencia de los débitos y créditos en cada asiento, no en la imputación, porque es el operador el que debe estar atento en usar correctamente la cuenta que se debita o bien que se acredita. Otra característica es lograr la simultaneidad de las registraciones, lo cual significa una mayorización simultánea de las cuentas del diario general en el mayor general desde el momento de la registración en el diario general. ¿Cuál es el control cualitativo que se debe hacer en el prebalance? El control cualitativo es el control de calidad de los saldos. Esto significa que los saldos de cada cuenta deben coincidir con la realidad de la empresa. En el balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, más conocido como prebalance, por aplicación del principio de la partida doble, la suma de las columnas del debe y del haber son iguales entre sí e iguales al total arrojado por el libro diario, y las columnas de los saldos deudores y acreedores son iguales entre sí e iguales a los totales de la suma de los saldos deudores y acreedores del libro mayor general. Y ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que tiene el prebalance? En medios manuales, verifica el cumplimiento del equilibrio de los débitos y de los créditos. Verifica que los pases del libro diario general al mayor general se hicieron íntegramente, es decir, en su totalidad. También controla la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas intervinientes en el mayor general. Sirve de base para realizar ajustes a la información contable y para preparar los informes contables. Esto último tanto en procesamientos electrónicos de datos como así también cuando tenemos un sistema de registro manual. Dicho en otros términos, los objetivos de la preparación del prebalance son usarse como herramienta de control, como así también el de servir de base para poder realizar un análisis conceptual y determinar la razonabilidad de los saldos del mayor que permitan preparar la información contable. El prebalance brinda una seguridad adicional, cual es el de permitir detectar la omisión en la mayorización de algún asiento. Pero esta herramienta también cuenta con algunas limitaciones. Es decir, que si bien es cierto, el prebalance es una importante herramienta como base para la preparación de la información contable, posee limitaciones. Es decir, que la seguridad no es total, puesto que pueden haberse cometido errores que este procedimiento no detecta. Por ejemplo, la verificación de los errores cuantitativos en el medio manual. Y en cualquiera de los medios que se utilice, también tiene ciertas limitaciones. Vamos a ver algunos ejemplos como para que podamos ver con mayor claridad dichas restricciones. Por ejemplo, no detecta la omisión de un asiento en el diario general. Es decir, que si por algún motivo se omitió realizar la registración contable de una determinada transacción en el libro diario general, la misma no podrá ser detectada, por cuanto la igualdad existirá, igualdad numérica. También puede darse, por ende, la omisión de una mayorización de algún asiento transcrito en el diario general. Obviamente, esto último solo suele presentarse en un sistema de registro manual. Otro ejemplo de limitación, no prueba la calidad del contenido de los asientos del libro diario general. Es decir, que la información volcada en el diario general no se encuentra garantizada por esta herramienta. Por ejemplo, si yo utilicé una cuenta que no correspondía, o bien
elabore erróneamente un asiento, esto no podrá ser detectado por el prebalance. Tampoco prueba la calidad de la mayorización, esto solo para el caso de los medios manuales. Es decir, que en los medios manuales tampoco se garantiza la calidad de la mayorización, donde se puede haber efectuado el pase de un asiento a una cuenta de mayor que no correspondía. Esta limitación se da en el caso de los medios manuales, no en los computarizados. Y otra limitación muy importante es que no se detectan errores que estén aritméticamente compensados. Por ejemplo, si por de pronto, por error se imputó el valor a una cuenta que no correspondía, el error matemático se encontrará compensado y existiendo un error en la faz conceptual y también en la numérica a nivel de cuentas, a pesar de que el equilibrio matemático se esté manteniendo. Ante estas situaciones se deberá indagar cuál es la causa de dichos errores hasta lograr detectarse, en cuyo caso deberá procederse a practicar el correspondiente asiento de ajuste. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad de la elaboración del prebalance, la periodicidad para su confección generalmente es manual para poder llegar un mejor y adecuado control, pero en forma imprescindible al momento de preparar la información contable propiamente dicha, lo cual se encuentra en función de ciertas necesidades. Necesidades, por ejemplo, de tener una información de calidad, de dar una información apropiada y oportuna a los distintos usuarios de la información contable y sin duda alguna como una herramienta imprescindible para ejercer la actividad de control. Veremos ahora este balance y conciliación de los saldos de mayores auxiliares, es decir, veremos cómo este balance de comprobación de sumas y saldos el cual es un elemento de control muy utilizado, sobre todo al cierre de cada periodo contable. ¿En qué consiste? Consiste en volcar los saldos de las cuentas individuales comparándolos con los totales de las cuentas control del mayor general. Dicho en otros términos, consiste en confrontar entre los totales arrojados por las cuentas de control del mayor y la suma de los saldos de las cuentas individuales de cada uno de los submayores o mayores auxiliares. Los mayores auxiliares son, de alguna manera, cuentas individuales de las que está compuesto el mayor general, el cual tiene cuentas colectivas. ¿Y cuáles son los objetivos de realizar dicho proceso de conciliación? Controlar que cada pase a una cuenta del mayor tenga su pase a una o más cuentas del mayor auxiliar. También sirve de base para la preparación de los informes contables y, por ejemplo, de acuerdo a lo que estábamos recién mencionando, se verificará, por ejemplo, que el saldo total que arroje la cuenta proveedores según el mayor general debe ser coincidente con la suma de los saldos de los proveedores según los mayores o submayores auxiliares. Los mayores auxiliares son fichas individuales donde la sumatoria de ellas conforma el saldo de la cuenta colectiva del mayor general. Se trata de registros de primera entrada porque se registran desde la documentación. Tal como podemos advertir en la diapositiva, la suma de los saldos de las cuentas individuales de los submayores o mayores auxiliares debe ser coincidente con el saldo de la cuenta colectiva abierta en el mayor general. Por ejemplo, la suma de los saldos de cada uno de los deudores por ventas de la empresa deben ser igual al total que arroje la cuenta colectiva deudores por ventas del mayor general. Por ejemplo,
El mayor auxiliar de créditos por venta va a estar en el sector de cobranzas, porque es allí donde el cliente tiene que ir a pagar y a donde se debe mandar la factura de venta del cliente para su registración. El mayor auxiliar del stock de mercaderías, de materias primas, productos elaborados, se debe encontrar en almacenes, porque es allí donde se encuentran dichos productos. Se necesita saber si la sumatoria de las cifras de todos los saldos de las cuentas individuales coincide con el saldo de la cuenta colectiva del mayor general. Y para ello se hace el balance y conciliación de mayores auxiliares con el mayor general. Esto implica hacer un proceso de control de las registraciones para ver si todo coincide y si existe un punto de partida que sea seguro y confiable. El control cuantitativo también gira alrededor de la conciliación que se hace de las cuentas individuales que conforman las cuentas colectivas del mayor general. Este no es un control cuantitativo simple, sino combinado, con una cantidad de elementos que conforman las cuentas individuales del mayor auxiliar. Si se tiene el mayor auxiliar de bancos, por ejemplo, no solo se va a controlar mediante la conciliación bancaria los saldos existentes, sino también se van a controlar la calidad de dichos saldos para ver si las operaciones realizadas son coincidentes o no con la realidad contable. Se trata de conciliar la existencia de cierta cantidad de dinero según lo informado por el banco y lo que tiene registrado la empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar los pases y las cuentas correlacionadas y con la finalidad de que sirva de base para la preparación de los informes contables. Ahora bien, veamos cuáles son los objetivos del balance de conciliación de saldos de mayores auxiliares. Los objetivos son: permite ver si hay errores u omisiones en los pases de la cuenta o de mayor o en las cuentas de los mayores auxiliares. Permiten ver si hay errores en la determinación de los saldos de la cuenta de mayor o en la cuenta de mayor auxiliar. Y en cuanto a las limitaciones, no permite asegurar que todo pase se haya realizado correctamente en la cuenta del mayor auxiliar. Así, por ejemplo, la cobranza realizada a algún cliente erróneamente se puede haber registrado en el mayor auxiliar de otro deudor por venta, sin que ello afecte el total de los saldos de la cuenta que se controla. Cuando los saldos individuales de las cuentas de los submayores o mayores auxiliares no coinciden con los de la cuenta colectiva del mayor general, se deberá revisar los registros en ambas cuentas, es decir, los individuales y las cuentas colectivas, con el fin de detectar el error y realizar los ajustes necesarios para tal fin, hasta llegar a lograr la coincidencia. Generalmente, este inconveniente solo suele presentarse cuando utilizamos un sistema manual de registración. Una vez realizados los controles, tanto cuantitativos y conciliarlos con los mayores auxiliares, se está en condiciones de empezar a realizar el llamado control cualitativo, es decir, el control conceptual. Los saldos del balance significan a nivel contable la existencia de todos los recursos que conforman el activo, las deudas que la empresa tiene, la financiación propia y todas las cuentas de resultado positivo y negativo. El prebalance como papel de trabajo incluye la totalidad de las cuentas que figuran en el plan de cuentas y se confecciona siguiendo el mismo orden que figura en dicho plan. Los saldos del prebalance provienen de las registraciones contables de los hechos económicos que la empresa ha realizado. Si el control cuantitativo está correcto, los saldos, por ende, también lo estarán. Queda ahora controlar la realidad de los saldos de las cuentas colectivas del prebalance con la realidad económica de la empresa. ¿Y de dónde surge esa realidad económica de la empresa? La realidad económica de la empresa surge de la verificación o control visual, personal,
cuantitativo y valorizado de todos y cada uno de los componentes de la ecuación patrimonial. Y esto es lo que ha dado en llamarse inventario general. ¿Y qué es el inventario general? El inventario general es el detalle de todos y cada uno de los elementos que conforman tanto el activo, el pasivo, el patrimonio neto con su correspondiente evaluación. Consiste en efectuar el recuento físico y la evaluación de todo lo que posee un ente, como así también las deudas que pesan sobre su patrimonio. El inventario general es el balance general o también llamado estado de situación patrimonial, con la diferencia que este último, es decir, el estado de situación patrimonial, es la exposición de la empresa pero en forma sintética a nivel rubros y sin designar las cuentas que lo componen, mientras que el inventario general, muy por el contrario, es una exposición exhaustiva y detallada de todos y cada uno de los componentes de cada cuenta que conforman dicho rubro con su correspondiente evaluación. Se pueden realizar la apertura de mayores auxiliares por cada una de las cuentas que tiene cada rubro, tanto del elemento activo, del pasivo y del patrimonio neto. En otras palabras, el inventario general tiene exactamente la misma estructura que el balance general y es la realidad tangible de la empresa, la palpable, la visible. Realizar el inventario consiste en efectuar ese recuento físico y una evaluación de todo lo que posee un ente y las deudas que pesan sobre su patrimonio. Luego, tal información se debe trasladar a un registro indispensable, principal, heterogéneo, denominado libro Inventarios y Balances. De ese control entre la concordancia entre los registros contables con los recuentos físicos o los arqueos, sin duda alguna pueden surgir diferencias que darán lugar a ajustes contables. Y ustedes a esta altura se estarán preguntando, ¿cuál es el ajuste que tengo que realizar? ¿Qué debo ajustar en función a qué? Son los libros los que se deben ajustar a la realidad que es el inventario. Esto no quiere decir que los libros no sirven, sino que se pueden cometer errores en la imputación de una cuenta o pueden ocurrir hechos externos, contextuales, que no coincidan con la realidad tal como lo que vinimos analizando. Por ejemplo, de ese control visual llamado inspección ocular, pueden surgir, por ejemplo, mercaderías que se encuentran averiadas, que están rotas a raíz de que no fueron adecuadamente estibadas y que no se encuentran aptas para su venta. Pueden también detectarse faltantes por alguna causal. Por ejemplo, algo muy común, los robos hormigas que suelen hacerse de los bienes de cambio. Pueden suceder hechos significativos o no, que produzcan una variación de la situación económica de la empresa que se desconocen. Por ejemplo, en los supermercados hay una estimación generalmente de un 5% en concepto de pérdidas de robo o rotura de un caño de agua que destruye parte de los bienes que se encontraban estibados en un depósito, o a lo mejor que se ha producido el vencimiento de algunos productos perecederos como los lácteos, los pescados o los medicamentos en una farmacia. Esto nos da la pauta de que es necesario realizar un control permanente de las existencias y de las obligaciones empresariales. Y por estos motivos es también que se torna necesario realizar lo que se denomina una adecuada segregación de funciones entre aquella persona que tiene a su cargo la responsabilidad de la custodia de los bienes objeto de venta o de los bienes de uso, que debe ser una persona distinta de aquella quien va a realizar el recuento físico o los arqueos propiamente dicho, y obviamente distinta
de aquella que tiene a su cargo la realización de la registración contable. ¿Y por qué esto es así? Con el fin de evitar irregularidades que sin duda alguna pueden ser perjudiciales al ente. Es decir, que esta segregación de funciones es lo que se denomina el control por oposición, donde cada una de las personas intervinientes, custodio, el que realiza el inventario, el que lo controla y el que registra, se circunscriban cada uno en su respectiva función y asuman la responsabilidad de ella, ya que, por ejemplo, el que tiene a su cargo la custodia de la mercadería, si tuviera también a su cargo la registración contable, podría tranquilamente apropiarse de mercaderías o bien del dinero, realizando adulteraciones en los registros contables. De allí la imperiosa necesidad de separar, segregar las funciones que son incompatibles y que pueden generar graves perjuicios al ente. ¿Y cuál es el objetivo de estos arqueos o recuentos físicos? Y los objetivos son múltiples. Primero, verificar la existencia de los activos y de los pasivos, debiendo obviamente identificar cuál de ellos están obsoletos, cuáles se encuentran deteriorados, cuáles resultaron averiados. También obtener confiabilidad en su composición. ¿Y cómo se realiza el inventario? Y para realizar el inventario debemos, en el inventario propiamente dicho, debemos diferenciar diversas etapas. Una de ellas, y muy importante por cierto, es la etapa de la planificación. Es decir, que todo inventario hay que prepararlo con la debida antelación a la fecha de cierre, instruyendo a cada una de las personas que van a tener a su cargo esta gran responsabilidad, como la es de realizar el recuento físico, la evaluación y el control de dichos inventarios. Luego tenemos que diferenciar la etapa del recuento propiamente dicho, en donde cada uno de los grupos de trabajo participantes son los que van a desarrollar la tarea previamente planificada y debidamente instruida y organizada. Y otra etapa es hacer un seguimiento de dicho recuento. Hay que determinar cuánto es lo que hay que controlar, cuántos son los depósitos de mercaderías que existen, cuál es el volumen de los bienes de cambio que vamos a verificar. En depósito hay que llevar un registro tanto de las entradas y salidas de mercaderías. Esto se llama sellar el depósito. Se hace un corte y la fecha de corte es el primer día del inventario. El control de los recuentos, cuando el personal abocado a tal tarea concluye con el inventario, en cantidad y en calidad se debe realizar una rotación de equipos, y esto es lo que se denomina control por oposición, y se realiza con el fin de asegurar que los controles fueron realizados correctamente por cada uno de los equipos intervinientes. Una vez que se ha concluido ese trabajo de recuento, se tienen las planillas con el detalle de todos los productos controlados, toda la mercadería ingresada por compras y las egresadas por ventas. Luego se tiene que realizar la evaluación de cada uno de los productos inventariados, tal como podemos apreciar en esta diapositiva. En ella podemos advertir una columna de unidades, otras de artículos, los resultados obtenidos por cada conteo, las diferencias que puedan surgir del mismo, una columna para consignar los ajustes y otras para las evaluaciones. Y al pie de ella, de la ficha propiamente dicha, se consignan las firmas de cada una de las personas que intervinieron en dichos conteos, como así también el que verificó los mismos. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, y se elabora un inventario de bienes de cambio? En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de empresa de que se trate. En el caso de una empresa prestadora de servicios, el inventario no va a ser difícil porque los bienes principales van a estar dados por aquellos bienes de uso que se utilizan para la prestación de servicios. Por ejemplo, en un estudio profesional no hay bienes de cambio, no hay existencia de dinero en caja o en banco. Pueden haber algunas inversiones corrientes, créditos por ventas y algunos bienes de uso. El inventario en este caso
consistirá en conciliar cajas, bancos, controlar los derechos de cobro a la fecha de cierre, verificar físicamente los bienes de uso, conciliar las deudas como sueldos, cargas sociales, los impuestos, verificar el capital y los resultados con los ejercicios anteriores. Ahora, si la empresa es comercial, realizar el inventario de bienes de cambio es una tarea sumamente compleja, engorrosa, laboriosa, por la gran cantidad y diversidad de productos. Imagínense en lo que es realizar un inventario, por ejemplo, en un supermercado, en una farmacia, en una ferretería, en una droguería, en un corralón. Una vez que se realizó el inventario, ¿de dónde sacamos la evaluación? Los bienes de cambio se deben evaluar a su costo de reposición o a valores corrientes de mercado, para lo cual se debe acudir a los listados que envían los proveedores con los precios actualizados o los valores de reposición de los productos a esa fecha neto del impuesto al valor agregado. Y el que realice este trabajo de evaluación es el encargado de sellado del depósito, mientras que el resto del personal continúa con el recuento de las mercaderías en el salón de venta. Una vez evaluado cada producto, se lo multiplica por su cantidad, obteniendo así el valor de la mercadería que se encuentra en existencia. Cada planilla de inventario tiene que tener la fecha en la que fue tomado, porque la mercadería adquirida durante la realización del inventario hay que agregarla a la planilla de inventario correspondiente, y de ella habrá que restar la mercadería que se fue vendiendo durante los días que duró el recuento. La planilla de inventario es un papel de trabajo que se hace en planillas especiales, numeradas por equipos y con fecha. La fecha es de fundamental importancia en cada hoja de trabajo que se va confeccionando día por día, porque tiene que ver con el aumento o disminución por compras y ventas que se fueron realizando. Al concluir cada día de inventario, la planilla se cierra bajo el control del supervisor o el contador y al día siguiente se habilitan nuevas planillas con la numeración correlativa y la fecha, y así sucesivamente hasta concluir esta ardua tarea del recuento. ¿Y cómo hacemos para controlar los bienes de cambio, por ejemplo, en una empresa industrial? Generalmente las empresas industriales tienen ya implementado un sistema de inventario permanente, con lo cual el control se torna mucho más sencillo. Si la empresa lleva dicho inventario permanente, no va a existir ningún problema, porque directamente se le restan las compras que se realizaron y se le van sumando las cantidades vendidas. Ahora bien, ¿con qué periodicidad se deben realizar los arqueos? En general no existen pautas fijas, pero se pueden establecer algunas apreciaciones. Por ejemplo, para determinados activos es recomendable realizar arqueos diarios. El ejemplo más típico es el dinero, donde prácticamente dichos arqueos se realizan hasta 3 veces por día, por turnos. Los resultados de los mismos deben ser cotejados, obviamente, con los resultados que arroje la contabilidad. Para otros bienes la frecuencia debería ser mayor. Por ejemplo, para los bienes de rápida rotación, obviamente el dinero, los documentos a cobrar. Y los controles contables también deberían ser más frecuentes cuando las tareas de arqueo o de inventario sean más sencillas. Es el caso del inventario de las acciones, que es más sencillo de realizar que el inventario, por ejemplo, de los bienes de uso. Estos últimos deben controlarse como mínimo una vez al año. El periodo anual como mínimo es el que sí o sí se tiene que realizar al momento de la preparación de la información contable. Esto no obsta de que uno con una frecuencia menor pueda ir realizando dichos arqueos, los cuales sin duda alguna facilitarán y coadyuvarán en gran medida las tareas que debemos realizar al momento de la preparación de la información contable propiamente dicha. Ahora bien, veremos también que algunas cuentas
tales como dinero en efectivo, depósito a plazo fijo, acciones, títulos públicos, los documentos a cobrar, los bienes de cambio, los bienes de uso, las inversiones en bienes. Son las que de alguna manera requieren la realización de recuentos físicos y que periódicamente se tiene que realizar un control con la registración contable. Es decir, que en todos los casos se puede controlar periódicamente la concordancia entre los valores o cantidades registradas contablemente y las existentes en la realidad misma, para lo cual sí o sí hay que realizar arqueos o inventarios de tales bienes. Tal como manifestamos, los recuentos deberían ser practicados por una persona distinta a la que realiza la registración contable y que obviamente debe ser distinta de aquella que tiene a su cargo la custodia de tales bienes. Otra cuestión a tener en cuenta es la conciliación con los terceros. Existen terceros que sin duda alguna también pueden suministrar una información importante a la empresa en relación al estado de cuentas que tienen con el ente en cuestión. Ellos son los bancos, con respecto tanto a las cuentas corrientes, plazos fijos, los fondos comunes de inversión. Por ejemplo, en relación a las cuentas corrientes bancarias, los extractos bancarios que contienen el movimiento de las mismas son entregados por los bancos a los titulares de las cuentas corrientes. Se torna necesario cotejar los movimientos allí registrados con los practicados por la contabilidad. Los saldos arrojados por la contabilidad y por el extracto bancario en un momento dado pueden coincidir, pero generalmente no sucede debido a diferencias temporales en el registro de las distintas partidas. Por tal motivo se deberá preparar la conciliación bancaria. Otro tercero ajeno al ente que suministra una información importante son casualmente los clientes. Con relación a los clientes, generalmente los auditores, que son las personas encargadas de controlar, entre otras cosas, la contabilidad, solicitan a los clientes que confirmen de manera escrita los saldos. Este pedido constituye un procedimiento de auditoría muy usual denominado confirmación de saldos. Con dichas respuestas, al igual que en los casos anteriores, pueden o no existir coincidencias. En el supuesto caso que surjan diferencias, se deberán efectuar los ajustes pertinentes en caso de corresponder. Y un tercero, que también suministra una información, son los llamados proveedores, con respecto a sus saldos no documentados o por los que poseen obligaciones firmadas o endosadas por parte de la empresa. Los proveedores generalmente suelen enviar los estados de sus cuentas. Se debe cotejar los mismos con los saldos que emerjan de la contabilidad, pudiendo detectarse diferencias por fecha, por ejemplo, entre la contabilización de un pago por parte de la empresa y su acreditación por el proveedor. Pueden haber errores de contabilización del proveedor o bien de la empresa. Pueden existir notas de débitos por cargo de intereses o de créditos, bonificaciones de las cuales la empresa aún no tomó conocimiento. También se pueden realizar otras conciliaciones. Se pueden aplicar otras conciliaciones a bienes de propiedad de la empresa que por alguna causa se encuentran en poder de terceros. Por ejemplo, títulos y acciones que se encuentran en custodia en entidades financieras o bien mercaderías dadas en consignación. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se realiza el inventario en los otros rubros? Es necesario en cada caso determinar si la composición de los saldos de las cuentas del mayor es razonable. Para las cuentas que representan bienes físicos o derechos representados por títulos tangibles, el análisis de saldo está dado por el balance de saldos y de corresponder con el balance de saldo de los mayores auxiliares y por los detalles resultantes de los arqueos o recuentos físicos. Por ejemplo, en el caso del dinero en efectivo, la tarea a realizar es el llamado arqueo de caja o inventario de caja. Si la empresa lleva planillas de caja, se toma la correspondiente a la del día de la fecha de cierre.
Se controla verificando los ingresos o egresos de caja. Los saldos de caja se hacen el detalle de la existencia de dinero en efectivo, de cheques corrientes, depurando de ella todos aquellos elementos que no correspondan, como por ejemplo facturas de elementos de limpieza, de fotocopias, vales por anticipos de sueldo, vales por viáticos al personal, etc. Con dichos comprobantes de gastos de caja se realiza un asiento en el libro diario general donde se imputan dichos gastos en las cuentas correspondientes. De esta manera, caja debe quedar únicamente con dinero en efectivo y con valores a la vista, y probablemente con existencias de moneda extranjera. La planilla de caja es la estructura de la cuenta caja, con un debe, un haber y una existencia de dinero suficiente día por día, de acuerdo a la cantidad de operaciones y de cajas necesarias para dar vueltos. La planilla de caja se hace por día, con el detalle de la operación, el número de comprobante de los débitos y créditos que se vayan produciendo. En la columna del debe se consignan todos los débitos, ya sea por ventas al contado, cobro de deudores por ventas, y en la columna del haber las salidas de dinero, ya sea por depósitos bancarios, pago de gastos, anticipos de sueldo, viáticos y cualquier otro concepto por el cual ha salido dinero. Al final del día sumamos los débitos y los créditos de caja, donde siempre los débitos serán mayor a los créditos y por diferencia se determinará el saldo deudor. Hay que controlar ese saldo con el dinero existente resultante del arqueo, tal como hemos visto al analizar la unidad número 2 de caja y bancos. Al realizar el arqueo, se le solicita al cajero la planilla con toda la documentación que respalda los ingresos y los egresos de caja. Se realiza un control, cada uno de los movimientos de caja, constatando la legalidad de tal documentación y realizando pruebas matemáticas. Se encuentra el dinero por billetes, monedas, cheques, giro. Si todo coincide, se consigna una leyenda que dirá saldo, pesos, XX, conciliado y verificado. Si existe alguna diferencia de caja por vueltos, deberá ser pequeña y es atribuible a diferencias de vuelto. Si es de menos, se contabiliza la diferencia de caja a caja, donde estaríamos frente a un faltante de caja. Y si es de más, haremos la situación inversa, caja a diferencia de caja o también denominado sobrante de caja. Tratándose de banco, el inventario de banco no es otra cosa que el extracto o resumen bancario y la conciliación bancaria. Obviamente con el mayor auxiliar de bancos a la fecha de cierre. Debe existir una ficha por cada cuenta corriente que tenga el ente. Es necesario conciliar el saldo de bancos con la contabilidad empresarial, bajo cualquiera de los procedimientos existentes, ya sea partiendo del resumen de cuenta bancario para llegar al saldo del banco del mayor auxiliar o ya sea partiendo de este último para llegar al saldo del resumen de la cuenta bancaria. Partiendo de cualquiera de los saldos indicados, se va a llegar a un saldo real de bancos que se encontrará ajustado mediante los asientos de ajuste correspondientes. Ejemplo, gastos de mantenimiento de la cuenta corriente debitado por el banco, los gastos administrativos, los gastos de sellados, gastos de chequera, gastos por intereses de giros en descubierto, comisiones bancarias, IVA en los conceptos correspondientes. Es el resumen bancario el comprobante respaldatorio de todos esos gastos y la operación de conciliación mediante los asientos de ajustes en el diario general y en el mayor auxiliar de bancos, dejando todas las cuentas conciliadas definitivamente. En el caso de las inversiones transitorias, el mismo es comprensivo tanto depósitos a plazo fijo, títulos y acciones cotizables en bolsa. Por ejemplo, si se tiene un depósito a plazo fijo, hay que pedir los certificados de depósito a plazo fijo al administrador de la empresa o al titular de la cuenta, en los cuales figura un vencimiento, un número de certificado, el banco, el capital, los intereses a devengar, etc.
Para que el plazo fijo esté de acuerdo a lo que realmente corresponde, debemos devengar los intereses a la fecha de cierre. Tratándose de títulos y acciones que cotizan en bolsa, hay que constatar la existencia y posesión, es decir, constatar la titularidad de ellos por parte de la empresa y que figuren en la contabilidad, haciendo un detalle de cada uno de ellos con su número de serie, número de título, valor nominal del título, valor de compra, etc. Lo mismo se hace con las acciones, detallando el número del certificado de las acciones a la cual le corresponden a la empresa, el valor nominal de las acciones, el valor del libro o el de costo de adquisición. También hay que verificar si el Estado pagó los intereses que generan los títulos y si ellos se encuentran registrados. ¿Y por qué valor se deben expresar los títulos y las acciones? Se deben expresar por el valor de cotización en la bolsa a la fecha de cierre, que va a ser distinto al valor de costo o adquisición. Tal diferencia positiva o negativa genera un resultado por tenencia que obviamente debe ser objeto de contabilización. Resumiendo, al hacer el inventario de estas inversiones temporarias, en concreto es necesario conciliar en los títulos y acciones verificar su existencia, hacer un inventario con el número, serie, jurisdicción del Estado, intereses, valor nominal, valor de compra, valor de cotización, generar los asientos de ajuste. Y si se trata de acciones que cotizan en bolsa y hubo una diferencia entre el valor de cotización y el valor de costo, obviamente el reflejo contable a través del resultado por tenencia. Tratándose de créditos por venta, si la empresa ha llevado mayores auxiliares, posee muchos deudores por venta, muchos documentos a cobrar, cheques de pagos diferidos a cobrar, cupones de tarjetas de crédito, órdenes de compra, documentos de garantía prendaria, hipotecaria, con aval de terceros, caución de títulos. Entonces, en estos casos hay que hacer un análisis de todo y cada uno de dichos conceptos. Hay que verificar los saldos de sus mayores y realizar la pertinente conciliación, con lo que los clientes también pudieran contribuir al ente en cuestión en respuesta a los pedidos de conciliación manifestados por parte de los auditores empresariales. En este caso, es necesario realizar el asiento de devengamiento de los intereses positivos a devengar a la fecha de cierre de los estados contables, con la sola excepción de los cupones de tarjetas de crédito y las órdenes de compra de mutuales. De esta manera se imputan al ejercicio objeto de análisis las ganancias realizadas por tal concepto y se difieren para ejercicios futuros los intereses que no correspondan al ejercicio actual. La depuración de créditos hay que también realizarla sin duda alguna, determinando cuál de ellos son los morosos, cuáles de ellos se encuentran en gestión extrajudicial, judicial y cuáles créditos deban ser considerados como incobrables. Cuando se presente la posibilidad, luego de analizar exhaustivamente el caso, ya sea porque algún deudor no pague o porque falleció o porque se encuentra en un proceso concursal como un concurso preventivo o una quiebra, se ve la posibilidad de crear una previsión para créditos incobrables que se puede generar en el futuro y que se confeccionándose para tal fin el asiento correspondiente. En el caso de los documentos a cobrar, se debe realizar un análisis tanto de los documentos a cobrar descontados, endosados, cheques de pagos diferidos, sesionados y hacer los ajustes que correspondan. Los créditos por venta se deben evaluar al saldo que arrojan todos y cada uno de sus componentes, menos los intereses positivos a devengar, los descuentos descontados, documentos endosados, cheques de pagos diferidos sesionados, las previsiones para créditos incobrables. Las normas contables profesionales dicen que ese no es el verdadero valor de los créditos por venta, sino que va a ser el valor presente neto de lo que tenemos a cobrar en el futuro, descontado una tasa relevante de mercado.
Esto significaría que si hoy cobraríamos todos los créditos, tenemos que traer a hoy todo el monto a cobrar, pero descontado una tasa de mercado representativa como la del Banco Nación para descuentos de documentos. Ese es en realidad el ingreso que debemos consignar en este rubro. Se calcula el monto total de los futuros ingresos por crédito y de acuerdo a la fecha de vencimiento de la operación se lo descuenta a una tasa de mercado. Tema este que deberá analizarse en otras cátedras del área contable. En cuanto a los otros créditos representan derechos de cobranzas, de compensación y de uso o goce. En el caso de los derechos de cobranza, con los intereses incluidos se deben hacer los asientos de devengamiento de dichos intereses a la fecha de cierre de los estados contables. Sin intereses incluidos, como por ejemplo socio XX cuenta aporte, significa que el socio va a ir aportando lo que se comprometió. Pero si es socio y cuenta particular, seguramente tendrá intereses incluidos. La regla general es, si son derechos de cobranza, hay que analizar uno por uno a los deudores de la empresa que se encuentran en los mayores auxiliares. Si son derechos de uso y goce, hay que verificar en la ficha de los submayores el tipo de gasto pagado por adelantado, si son alquileres o seguros, o comisiones o anticipos de sueldo pagados por adelantado. Si son derechos de compensación, están dados por los impuestos, anticipos de impuestos, retenciones impositivas que se van a compensar en su momento. El inventario de otros créditos consiste en hacer un detalle verificado de cada una de las cuentas que conforman los derechos de cobranza y realizar los ajustes de intereses a devengar a fecha de cierre en caso de corresponder. Cada una de las cuentas que conforman los derechos de uso y de goce para ver si existieron, corroborando con sus comprobantes respectivos y constatando hasta qué fecha deberán figurar en el activo. Y para cada una de las cuentas que conforman los derechos de compensación, realizar la conciliación con las cuentas colectivas del mayor general. ¿Qué sucede cuando, en el caso particular del rubro bienes de cambio? ¿Qué sucede cuando se hace un inventario de mercaderías y se obtiene el saldo de las fichas de cada producto? Se debe realizar una ficha por cada producto que se comercialice y esa ficha tiene un formato en el cual figura el nombre o descripción del producto, lugar o sector dentro de la empresa donde se encuentra el producto, su fecha de ingreso, esto es el momento de la compra, la fecha de salida, momento de la venta o de ingreso a la planta fabril, comprobante que respalda la operación de compra-venta, uno en el debe, en el haber y el saldo. La doctrina contable dice que los bienes de cambio a la finalización de las operaciones de un ejercicio económico se tienen que evaluar a su valor de mercado. Para bienes de mercado transparente, el valor a utilizar es el valor neto de realización, entendiéndose como tal la diferencia entre el precio de venta menos los gastos directos derivados de dicha venta. Para el resto de los bienes de cambio, el valor será costo de reposición. Y para bienes de cambio producidos para la empresa, será el valor de costo de producción. Ahora bien, es importante en bienes de cambio determinar cuál es el stock máximo y el stock mínimo. ¿Y para qué sirve el stock máximo y el stock mínimo? Es importante conocer el stock máximo y el stock mínimo, ya que él está orientado en el poder de comprar el bien y evitar las inmovilizaciones de capitales, que sucedería cuando de pronto una empresa compra demasiadas cantidades en relación a sus volúmenes de venta con la que normalmente opera. Una empresa debe tener el stock necesario para que el cliente pueda comprar la mercadería necesaria y poder satisfacer la demanda de sus clientes. El stock máximo y el stock mínimo nos está indicando que cuando la existencia de un bien se está acercando al mínimo, hay que comprar para que no falte el producto, pero esa compra debe hacerse hasta el stock máximo para no entrar en la inmovilización de capitales. El inventario permanente consiste en abrir un mayor auxiliar por todos y cada uno de los productos con que cuenta la empresa
debiendo ser controlado en forma diaria y permanente. Hoy las fichas ya se encuentran incorporadas en la computadora, facilitando enormemente dicha tarea. ¿Qué pasa con los otros activos? Este inventario es exactamente igual al de los bienes de cambio, porque en otros activos corrientes se podrán tener, por ejemplo, útiles y papelerías de escritorio, materiales de propaganda, medicamentos para propaganda, muestras gratis, etc. Todo esto se debe verificar con los mayores auxiliares y con el mayor general, y también se debe realizar un detalle con evaluación correspondiente. Cuando se trata de medicamentos para propaganda, su valor será el costo de producción del laboratorio. Tratándose de útiles y papelerías de escritorio, costo de adquisición. ¿Y cómo será el inventario general del activo no corriente? En el activo no corriente, tanto los créditos por ventas, otros créditos, los bienes de cambio se analizan y se verifican de la misma manera que para el activo corriente. ¿Y cómo será, por ejemplo, para bienes de uso? En el caso puntual de los bienes de uso se deben realizar los inventarios y realizar la inspección ocular del examen de la documentación. Los bienes de uso se encuentran conformados por una cantidad determinada de elementos tangibles, salvo los anticipos a los proveedores o que existen o se pueden ver. O sea, todos estos bienes que se tienen de acuerdo al tipo de la empresa de que se trate. Si se trata, por ejemplo, de una empresa agrícola, tendrá bebederos, molinos, tractores, alambrados, los que tendrán sus respectivas depreciaciones por desgaste, deterioro u obsolescencia. Tratándose de bosques, minas, canteras, tendrán sus respectivas depreciaciones por agotamiento. Es decir, que con bienes de uso se debe hacer un análisis exhaustivo y detallado de cada uno de los bienes de uso que los integran, confeccionándose una ficha por cada uno de ellos, es decir, por cada rodado, por cada inmueble, por cada edificio, por cada terreno, por cada maquinaria, por cada aire acondicionado, por cada estantería empotrada, muebles y útiles, sillas, sillones, computadoras, etc., uno por uno. Todos los elementos debidamente detallados y perfectamente individualizados, generalmente con una codificación numérica. Tratándose de bienes registrables, tales como terrenos, es necesario detallar todos los terrenos que son propiedad de la empresa y esa información se extrae de las escrituras públicas. Tratándose de inmuebles, edificaciones, terrenos en forma conjunta, se sobreentiende que el valor del terreno se encuentra incluido en el valor del inmueble y que equivale a 1/3 del valor del mismo, y 2/3 restantes les corresponde al valor de la edificación. En el inventario de bienes de uso se va a tener un valor de costo o valor de adquisición, aunque el valor de mercado sea otro. Y por el otro lado se tendrá el valor de la cuenta de depreciaciones acumulada, que se está poniendo de manifiesto el importe que el bien se ha ido desvalorizando a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Por qué monto se debe declarar y expresar los bienes de uso tanto en el inventario y en el balance general? Se debe declarar y expresar por el correspondiente valor residual, esto es, valor de costo o de origen neto de las depreciaciones acumuladas calculadas sobre el mismo. Ese es el valor de expresión de cada uno de los bienes de uso, el valor residual. Por cada bien de uso es necesario abrir una ficha con todos los detalles de los elementos necesarios para la identificación de ese bien. En qué lugar se encuentra prestando servicios, la calidad del bien, las mejoras que se le hayan realizado, el código con que se lo identifica dentro del inventario, etc. Esa ficha contiene la historia y el estado de cada bien de uso. La sumatoria de todas las fichas tiene que ser igual al saldo de la cuenta colectiva respectiva al bien de uso de que se trata en el mayor general, es decir, a través de la sumatoria de los saldos de las fichas de cada uno de dichos bienes de uso. En cuanto a las propiedades de inversión, las propiedades de inversión son inmuebles que se construyen o que se compran similares a los bienes de uso que se adquieren, con el fin de obtener una renta mediante su alquiler, para lo cual se debe otorgar el mismo tratamiento y apertura de mayores auxiliares que para los bienes de uso, efectuando idéntico control. ¿Y qué pasa con la participación permanente en otras sociedades?
Aquí hay que verificar los contratos. Se realiza un inventario, que es el detalle de todas las participaciones o de los capitales invertidos en otras empresas. En qué empresa se ha invertido, cuál es la empresa vinculada, la controlada, si se trata de acciones adquiridas, qué tipo de acciones, el valor nominal de las mismas, el valor de compra de las acciones, su valor de cotización, si las mismas cotizan en bolsa o no, el valor patrimonial proporcional, etc. Se debe abrir una ficha por cada participación que se posee en otra empresa. Si se informa la existencia de dividendos a cobrar, se debe proceder a devengarlos a la fecha de cierre de los estados contables. Tratándose de otras inversiones, las otras inversiones son bienes muebles como las maquinarias que producen o que se compran, similares a los bienes de uso que se adquieren, para obtener una renta mediante su alquiler, para lo cual se debe otorgar el mismo tratamiento y apertura de mayores auxiliares que para los bienes de uso. En el caso de los activos intangibles, aquí se debe acudir a los mayores auxiliares. Tanto las marcas de fábrica, concesiones, derechos de autor y patentes de invención se deben controlar en sus respectivos mayores auxiliares. ¿Cuál es su valor origen neto de las depreciaciones acumuladas? En el supuesto de tratarse de activos intangibles susceptibles de depreciación. ¿Y de dónde surge el valor origen de estos activos? El valor origen sale de todos los gastos que la empresa ha tenido que realizar para obtener y ser propietario de dicha patente, de esa marca de fábrica, de la concesión de los derechos de autor, neto de las depreciaciones acumuladas. De igual forma se procede con los cargos diferidos, en cuanto a su valor origen, menos las depreciaciones correspondientes. Los cargos diferidos son gastos realizados por la empresa, con los cuales se va a beneficiar en ejercicios futuros y absorben hasta un máximo de 5 años, dependiendo de la magnitud del gasto. Recordemos que el concepto de depreciaciones es el de recuperar el gasto en el momento mismo en el que se hace la venta de los productos. Para ello se debe confeccionar una ficha de mayor auxiliar por cada cargo diferido. Para la llave de negocio se debe abrir una ficha donde se debe controlar si el valor consignado coincide o no con el valor pagado por la llave de negocio. Ya sea, en ese caso, que figurará en el patrimonio de un ente, ha sido cuando se trata de una llave de negocio adquirida. Y si está depreciándose, la diferencia entre ambos, entre el valor pagado y su pertinente depreciación, dará como resultante el correspondiente valor residual. Es necesario, en el caso puntual de los otros créditos y de las otras deudas, realizar el análisis de la composición de cada uno de los saldos. En el caso de las deudas comerciales, hacer el cotejo pertinente con el balance de saldos de mayores auxiliares y la conciliación respecto de terceros, con los proveedores, tal como lo hemos analizado oportunamente. Ahora bien, en el caso puntual de las deudas financieras hay que realizar el examen de la documentación, como así también la conciliación con los saldos pertinentes de dichas cuentas. En el caso de las remuneraciones y cargas sociales, el examen de la documentación, de toda la documentación que oportunamente fue analizada al estudiar este rubro tan importante dentro de la estructura patrimonial de la empresa. En el caso de las cargas fiscales hay que hacer el examen de la documentación, la documentación oportunamente vista al analizar dicho pasivo. Y para las cuentas de patrimonio neto, el análisis puede consistir en la conciliación de los saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas que componen el mismo, y realizar el análisis de los llamados ajustes de resultados de ejercicios anteriores que oportunamente habíamos estudiado. Para las cuentas de resultado es suficiente contar con el análisis de los resultados que los mismos hayan generado. Ahora bien, de estas comparaciones entre los saldos contables de las distintas cuentas que conforman el plan de cuentas y las que emergen
Del inventario general, sin duda alguna, podrán surgir diferencias que darán lugar a ajustes contables, los cuales pueden tener su origen en errores u omisiones o simplemente por tratarse de situaciones que correspondan ser realizadas como parte de las tareas previas a la elaboración de los estados contables. Sin duda alguna, el balance de saldos es el punto de partida para la determinación de los saldos del activo, del pasivo, del patrimonio neto, de los resultados positivos y de los resultados negativos. ¿Cuáles son las causas de los ajustes? Recién analizábamos que dichos ajustes pueden surgir ya sea por errores u omisiones que se hayan incurrido en la registración contable, por una inadecuada utilización de la base de vengada, es decir, que hayamos apropiado resultados que no correspondían o hayamos diferido otros que correspondían imputar al presente ejercicio, por la existencia de operaciones que tengan que realizarse una registración diferida en el tiempo o por otras causales que puedan darse en las empresas en cuestión. ¿Y quiénes son los responsables de realizar los ajustes contables? Los ajustes contables deben ser realizados sí o sí por el departamento contable, pueden ser realizados de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa por el departamento de administración, por un departamento que puede ser el de la auditoría interna o por quienes tienen a su cargo el control a través de una auditoría externa. En todos los casos, ¿la tarea en qué consiste? La tarea consiste en revisar las cuentas y efectuar las correcciones de los saldos a través de los llamados asientos de ajustes. ¿Y cuál es el circuito de dichos ajustes? Y como ya lo venimos analizando, partiendo del diario general, la registración contable efectuada en dicho registro se debe mayorizar. A través de dicho mayor se confecciona el prebalance o balance de sumas y saldos. Y ese prebalance de sumas y saldos, si es que hay algún ajuste contable, se tiene que luego realizar en el libro diario. Ese ajuste contable se debe mayorizar y de dicha mayorización daremos como resultante la confección del prebalance de sumas y saldos ajustados, el cual será el punto de partida para la preparación de dicha información contable. ¿Y cuáles son los tipos de ajustes? Por ejemplo, dijimos que podemos corregir errores y registrar omisiones. Si de pronto la empresa, el ente en cuestión, ha omitido realizar la registración contable de alguna determinada transacción, obviamente, ¿qué haremos? Se registra tanto en el libro diario general como en el mayor general. Si de pronto se detecta que en el libro diario general hay algún asiento que está invertido, está repetido, está mal imputado o hay errores de cantidades, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer lo que se denomina un contraasiento, consistente en invertir el asiento en cuestión y reflejar con un nuevo asiento la situación real de que se trate. Esto obviamente se hará al momento de detectarse esta irregularidad. ¿Qué sucedería si de pronto el error únicamente está en el mayor general? Obviamente hay que hacer la registración contable tan solo en el mayor general. También dijimos que los ajustes de la información contable pueden darse porque existan inadecuadas apropiaciones de activos y de pasivos y que lleguen o bien que esa apropiación, una adecuada apropiación de activos y pasivos va a traer aparejado una correcta imputación de los ingresos y los egresos. En materia contable, nosotros siempre debemos regirnos en esa registración sobre base de vengada. Y en esa base de vengada es que se hacen estos ajustes que vamos a analizar. Por ejemplo, ingresos que han sido realizados en el ejercicio y que no fueron registrados. Da lugar a un ajuste contable para que logremos una correcta apropiación o imputación por base de vengada, tanto en la parte patrimonial como en las cuentas de resultados. Otro ejemplo es cuando de pronto hay egresos que han sido incurridos en el presente ejercicio y que han sido omitidos de registración. Obviamente, al detectarse hay que registrarlos.
podemos encontrarnos con ingresos que están registrados totalmente como realizados en el presente ejercicio y que no correspondían, sino que debían ser imputados en el ejercicio venidero. Obviamente se debe realizar dicho ajuste contable difiriendo en el tiempo tal resultado. Pueden existir también egresos registrados totalmente como incurridos en el presente ejercicio y que correspondía diferir. Al momento de advertir dicha situación se debe subsanar. Y otros ajustes que puedan darse por cualquier causal. De acuerdo a todo lo que vinimos analizando, este prebalance de sumas y saldos ajustados da como resultante, obviamente, es el punto de partida para la preparación de la información contable, reflejada tanto en los reportes contables para los usuarios internos al ente, que no tienen, digamos que su información es bastante amplia, no tiene ningún tipo de restricciones, a diferencia de la información contable emanada para los usuarios externos, que son los llamados estados contables, y que tienen una información bastante limitada a lo que prevén las normas contables profesionales. Como último punto del programa, en relación a esta unidad tan importante, vamos a ver un tema, cuál es el de la compensación de las cuentas diferenciales. Vamos a analizar lo que se denominan los asientos de refundición de cuentas de resultados. ¿Y qué es un asiento de refundición? En el asiento de refundición se saldan las cuentas de resultados a través de un asiento en el libro diario. Y en paralelo tenemos también que hacer los llamados asientos de cierre y aperturas de cuentas patrimoniales, en la cual en el asiento de cierre se saldan las cuentas patrimoniales a través de un asiento en el libro diario general. Veamos con un ejemplo práctico para que se interprete mejor dicha cuestión. Por ejemplo, una vez que se han determinado los saldos finales del periodo, es necesario refundir las cuentas de resultados, las cuales quedarán saldadas y se encuentran en condiciones de comenzar a acumular nuevos importes que midan el resultado del periodo que se inicia. El procedimiento a utilizar es el siguiente. Se debitan las cuentas con saldo acreedor, obviamente las cuentas de resultado positivo, tal como podemos advertir en la diapositiva. Tenemos las cuentas ventas, intereses ganados, alquileres ganados, descuentos obtenidos, bonificaciones obtenidas, en fin, todas las cuentas representativas de ingreso que fueron acumulando sus saldos a lo largo del ejercicio o periodo en cuestión. Las mismas se debitan con crédito a las cuentas de resultado deudor o cuentas de resultados negativos, que son las cuentas de pérdida. Ejemplos de ellas: costos de mercaderías vendidas, sueldos y jornales, cargas sociales, seguros, intereses perdidos. La diferencia resultante entre ambas es el resultado atribuible al periodo o al ejercicio, el cual se refleja en esta cuenta de resultados de ejercicio. Si la suma de los saldos de las cuentas deudoras es mayor que la suma de los saldos de las cuentas acreedoras, el resultado será una pérdida y por ende debemos evitarlo. Si la suma de los saldos de las cuentas deudoras es menor que la suma de los saldos acreedoras, el resultado será positivo, como en este caso, y debemos acreditarlo. Veamos ahora el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. El procedimiento a seguir es el siguiente. Las cuentas con saldo deudor, como son las cuentas de activos y regularizadoras de pasivos, se deben acreditar. Las cuentas de saldo acreedor, como son las cuentas de pasivo, patrimonio neto y regularizadoras de activos, se deben debitar. Dentro de las cuentas patrimoniales se ubica la cuenta del resultado del ejercicio, que en el asiento de cierre se debitará si el resultado del ejercicio es una ganancia y se acreditará si el resultado del periodo es una pérdida. Y por último, y para concluir, hacemos lo que se denomina el asiento de apertura del ejercicio siguiente. El asiento de inicio se hará realizando a la inversa del asiento de cierre de las cuentas patrimoniales, es decir, debitando las cuentas de activos y regularizadoras de pasivo, acreditándose las cuentas de pasivo, patrimonio neto y regularizadoras de activo. Dentro de las cuentas patrimoniales
se encuentra la cuenta de resultado del ejercicio, que en el asiento de inicio se debitará si se trata de una pérdida y se acreditará si fue ganancia. Y a continuación, tal resultado se traslada a la cuenta de resultados no asignados, conformando parte integrante de la misma hasta que se logre una asignación. Con esto concluimos el análisis de la unidad número 10, referidas a tareas previas a la elaboración de la información contable. Muchas gracias por su atención.